Amigos televidentes, muy buenas tardes. Aquí nos encontramos en un programa más de Hablando Con. En la tarde de hoy nos acompaña el economista Esteban Quirola, candidato a la prefectura del Oro por el movimiento Sí 88. Estimado economista Daniel Loaiza, muy buenas tardes. Buenas tardes, amables televidentes. Gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares. Como siempre, desde este programa, el saludo cordial a todos los sectores productivos de nuestro cantón, de la provincia y el país, particularmente en nuestro contexto a esa gente que trabaja a full allá en la parroquia de Acuca y acá en el sitio San Vicente, dos sectores altamente productivos desde el punto de vista agrícola, ¿no? Y en esta vez, economista, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Le dejo a nuestra audiencia para que le dé el saludo. Muchas gracias. Un abrazo a toda la gente linda de Arenilla. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Les saluda Esteban Quirola. Bien, economista, para entrar de lleno a este diálogo, 4 ejes fundamentales se están manejando en la campaña política: seguridad, vialidad, economía y administración de los consejos, en el Consejo Provincial. El foco, la gente se enfoca en la seguridad, ¿cierto? Parece que es la bandera de campaña de todos los candidatos. Vivimos una inseguridad en el país, llevamos 67 muertos a nivel nacional y como 28 en la provincia de Oro. Esteban Quirola, candidato, y con el voto popular llega a ser prefecto, ¿en qué se enfocaría? ¿En poner más cámaras o generar bienestar a la sociedad para que esto disminuya un poco? Definitivamente el tema es integral. Aquí en Arenilla, imagínate la experiencia que tuvimos. La zona del estadio era una zona de expendio de drogas. Nosotros la asfaltamos y cambió totalmente. Ya en ese lugar ya no se ve expendio de drogas. ¿Cómo una obra pública puede ayudar a aportar en el tema de disminuir la inseguridad? Y definitivamente el tema de la inseguridad no va a cambiar si es que no se ataca la raíz. La raíz es el desempleo. Por eso nosotros proponemos 3 ejes básicos. Y la gente se ríe cuando yo lo digo, pero es real. Hablando del plan de trabajo. Del plan de trabajo. Correcto. Empleo, empleo y más empleo. Por supuesto que es importante tener un adicional, que es la salud, porque si no tienes salud no vamos a poder trabajar. Y el otro adicional es que todos estos 3 ejes de empleo aportan al tema de seguridad. El tema de las cámaras de seguridad que todo el mundo habla, la diferencia con la propuesta de Esteban Quirola es que yo tengo firmado un acuerdo de confidencialidad con una empresa israelí para que las cámaras tengan inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Que no depende de una persona para saber cuando hay una situación de riesgo, sino que eres siempre alertado, y si tú estás en esa zona te va a llegar un mensaje a tu celular que te diga cuidado que puede haber un incidente. Sí, porque se genera un inconveniente, se creó el ley 911 para hacer monitoreo a nivel nacional. Nos vamos a centrar a la provincia de Oro, a Arenillas, pero si no se paga, no se tiene el servicio, cuando la seguridad es un derecho de los ciudadanos que está establecido en la Constitución, ¿no les parece? Si no pago, la cámara se corta, ¿cómo vigilo mi ciudad? ¿Cómo se cambiaría esa tónica? Bueno, ya está cambiando un poco la tecnología, y ya la tecnología ya próximamente ya no vas a depender de ese tema del servicio, sino que ya las cámaras van a venir con su propio sistema para que puedan subir directamente a las redes de información, y eso pueda ser manejado, como te digo, desde inteligencia artificial. Calcula que si hoy en día el ECU 911 maneja 226 cámaras, si no me equivoco, y necesita toda una sala y un montón de gente, con inteligencia artificial solo necesitarías una persona para cubrir esas 226 cámaras, porque lo que hace la inteligencia artificial es avisarte cuando exista alguna situación de riesgo. Pero en definitiva, si hubiera empleo en todos los lugares que la gente lo necesita, el tema de la inseguridad bajaría significativamente y probablemente las cámaras no fueran necesarias. Bueno, sí, pero a ver, economista, a propósito de lo que estamos hablando, las cámaras que están a la orden del público, hay un comentario que quizás yo lo voy a calificar como universal, economista. ¿Qué dice? Se llama 911 en el momento que está ocurriendo el incidente.
pero resulta que la reacción es tan tardía que pasa una hora, hora y media, hasta que llegan a auxiliarnos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo desde el Ejecutivo de la Prefectura se puede trabajar para optimizar de mejor manera los servicios, como en este caso? Porque uno de los problemas graves del país, y usted bien lo afirmó, economista, es la inseguridad general. Ese es el rubro más delicado. Definitivamente. Cuando tú usabas mascarilla en pandemia, ¿para qué la usabas? Para prevenir. Correcto. Entonces, si no aprendiste en la pandemia que lo importante es prevenir, realmente no viviste la pandemia. ¿Por qué el ECU 911 no funciona? Porque esa es una reacción después de que ya sucede un incidente. Las cámaras con inteligencia artificial te previenen de un incidente. Por ejemplo, si viene una moto con dos personas y tú ves que están enmascaradas o que tienen una chompa o podrían llevar un arma y te advierten antes de que se cometa el delito que eso va a suceder, entonces ya la gente está prevenida. Si de repente esta inteligencia artificial reconoce el rostro de una persona que cometió un delito, o ni siquiera el rostro, porque la inteligencia artificial te mide, por ejemplo, las cejas, te mide los nudillos, te mide las orejas, y no pudiste identificar a la persona. Pero más adelante, por decirte, lo encontraste a este señor bañándose en el Santa Marianita, y dice, oiga, hay una coincidencia de un 95% de los rasgos del que cometió el delito con el que se está bañando en el río. Ahí tú logras identificar a la persona y ya se inicia un procedimiento. Y yo te aseguro que cualquier delincuente que es identificado y que ya sale a la luz, piensa dos veces en cometer un delito porque ya se sabe quién es. A propósito de lo que estamos hablando y de lo que usted se refería, economista, sobre el tema de la reingeniería vial que se hizo en el sector del estadio, en ese sector que era zona roja, por decirlo de una manera, ¿no? Le quiero compartir la información con usted y con el público, que en este momento estamos en capacidad de darles a conocer que ese problema se ha superado en ese sector. Más de un centenar de familias han resultado beneficiadas porque eso ya no existe, sinceramente, y le doy 10 puntos por lo que usted dijo y por lo que hizo. Sobre 10 todo. 10 sobre 10 o 10 sobre 10 sobre 4. No, 10 sobre 10. 10 sobre 10. Porque las familias, yo tengo por ahí algún pequeño solar de unos 10 por 20 y frecuentemente voy y las familias reaccionan. Entonces usted me da la razón. No es un tema de cámaras de seguridad. No es un tema, es todo un ambiente donde la raíz del problema es la falta de empleo, las malas condiciones de vida, porque si una persona vive sin necesidad de cometer un delito, no va a incurrir en un delito. Nosotros tuvimos la experiencia de hacer un programa que se llamaba Joven Emprendedor. 150 personas donde el perfil de los hombres y mujeres que estaban ahí eran madres solteras que habían caído en la prostitución, jóvenes drogadictos, jóvenes que estaban en pandillas y jóvenes que eran arranchadores de celulares. Ese era el perfil. O sea, tenían que hacer una de esas cosas para calificar, para ser incluido en este proyecto. ¿Sabes cuál fue el resultado? El resultado fue que estos 150 jóvenes, las madres no volvieron a caer en la prostitución, pudieron mantener a sus hijos. Los que eran drogadictos dejaron de consumir marihuana. ¿Por qué? Y esta pregunta yo me la hacía y me fui a preguntarles. Porque a ellos nosotros los convertimos en artesanos, en metalmecánica, en aluminio y vidrio, en talladores de cabello, los que hacen los dibujitos esos en la cabeza y este tipo de cosas. Y cuando yo fui donde uno de ellos y le digo, ¿cómo te está yendo? Y él me dice, bien, economista. Yo le digo, ¿y sigue fumando marihuana? Me dice, no, pues economista, ¿cómo va a creer? ¿Y por qué yo no fumo marihuana? ¿Usted cree que yo le voy a regalar mi plata a los que venden marihuana? Respondió él. O sea, él empezó a valorar que le dimos otro camino en su vida. Entonces, por eso es que cuando la gente habla de las cámaras de seguridad, sí, puede ser algo que funciona. Pero vamos a la raíz del asunto. La raíz del asunto es tener una economía sana. Y nosotros vamos a tener una economía sana si es que hay carreteras,
si es que hay sistemas de riego, si es que hay un plan provincial de semilla y si es que hay emprendimiento y generación de empleo. Si eso no hay y no se lo complementa con un mercado, entonces la economía no funciona. ¿Percibe usted que actualmente en la administración que se encuentra vigente está quedado en algunos de los aspectos que usted está mencionando y no lo está? Mira, una de las cosas que yo voy a tener que hacer como prefecto nuevamente es ir a arreglar esas carreteras mal hechas que han hecho. Porque esas pocas carreteras que han hecho, las han hecho mal. Mira, nosotros dejamos la carretera del Jobo en más del 90% avanzada y la inauguraron con 36 huecos. Y ahorita ya tiene huecos de nuevo. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que retirar todo ese material contaminado que han puesto, volver a recapear y hacerlo bien hecho. Entonces, nos cuesta lo que hicieron, nos cuesta retirar y nos cuesta volver a hacer. ¿Cuántos calificativos usted le pondría en vialidad? Yo también le pondría un 10, pero sobre 100. Porque penosamente esas carreteras están mal hechas. Y así como esas, todas las carreteras lastimosamente se han dedicado solamente a ponerle la carpeta asfáltica encima. Y no se hizo estructura. Fíjate que yo inclusive en algún momento llegué a tener... Pero el INE tiene unas directrices, unas normas para eso. ¿Qué pasa? Bueno, estamos haciendo bueno, las normas de asfalto no sé si el INE las rige, pero lo que sí te puedo decir es que esas normas nos llevaron a nosotros a tener inconvenientes inclusive con los alcaldes. Nosotros en algún momento íbamos a asfaltar unas calles en Arenillas y no cumplían la densidad. Y nosotros dijimos, no vamos a asfaltar si es que no se cumple con la densidad del 100%. La densidad estaba creo que en el 98, o sea, faltaba poquito, ¿no? Pero yo dije, no, la norma dice 100 y 100 se va a hacer. Tuvimos inclusive un roce con el alcalde por ese tema, pero dijeron al final, bueno, está bien, vamos a hacerla con el 100. ¿Qué hicimos? Asfaltamos todas las calles de Huaquillas de buena calidad. Tú vas a una calle que se asfaltó en la administración y no tiene huecos. Vas a Huaquillas y las calles que no tienen huecos son las que hizo Esteban Quirola. Y son las únicas que tienen alcantarillado, que tienen aceras, que tienen bordillos, que tienen cunetas, que están bien hechas. Y eso es lo que la gente necesita. ¿Por qué? Porque fíjate que calles que nosotros asfaltamos aquí, la del estadio fue una de las primeras. Fue año 2014. Y anda a verla, está como si hubiera estado asfaltada la semana pasada. Sí. Anda a ver calles que han asfaltado en el 2021, aquí en Arenillas, y mira los problemas que tienen. Miren qué calidad, en qué condiciones está el asfalto. Esa es la diferencia cuando tú te has preparado durante mucho tiempo para servir al pueblo y servir al pueblo de la mejor manera. Me parece, economista, que, bueno, se están viviendo situaciones que no se da un seguimiento. Usted habla de que en su administración tuvo el proyecto con los jóvenes que tenían inconvenientes de drogadicción, prostitución. ¿Y por qué no se lo genera como un proceso que continúe? Porque no es posible que si un proyecto funciona bien, viene una administración y tú lo corta ahí y no lo continúa. O sea, que se genere, o que se deje eso para seguir adelante, porque como usted habíamos terminado de hablar, la seguridad no es solamente poner cámaras, sino desarrollar empleo. Así es. ¿Cierto? En ese sentido, la provincia de Loria, especialmente el Cantón Arenillas, se está quedando de año, porque aquí hay fuentes de ingresos económicos en lo que es el turismo, pero lastimosamente, es malo decirlo, no hay cómo hacerlo desarrollar porque no se ha generado un buen desarrollo en vialidad. Su administración continuará con ese trabajo, fiscalizará lo que está mal, continuará con lo que se ha dejado. Mira, yo te voy a poner solamente un ejemplo. Chacras. ¿Cuándo Chacras se consolidó como un lugar de turismo gastronómico? Cuando Esteban Quirola asfaltó la vía a Chacras. Hasta Chacras. Y cuando nosotros trabajamos en el asfalto del centro de Chacras y se mejoró la condición del parque, que eso se hizo en convenio. Ahí cambió totalmente la historia de cómo se convierte Chacras en un turismo gastronómico. Cuando tú ves que se empieza a desarrollar la zona de la Manga del Gobernador, de Quebrada Seca, de Balsanitos, de Quemazones, cuando Esteban Quirola construye esa carretera.
Esa carretera se construye con bordillos, se construye con pasos de agua, con alcantarillas, se construye con los puentes necesarios. Entonces, eso es construir una carretera. Cosa distinta de la que se hace actualmente, que simplemente tiran el asfalto sobre el lodo, tiran el asfalto sobre tierra, sin pensar que eso tiene consecuencias a futuro. Anda a ver una carretera como la Palmares Quebrada Seca, que tengo que decirte que no es asfalto, es doble riego. Y fíjate que el doble riego que nosotros pusimos dura más que el asfalto que la actual administración ha puesto. ¿Por qué? Porque nosotros sí hicimos las obras de arte. Porque nosotros la densidad de esa carretera la pusimos con la densidad correcta. Porque nosotros prevenimos de que el agua no lastime la vía. Y ahí están los resultados. Son positivos para el desarrollo de la zona. ¿Es la parte del asfaltado o el mejoramiento también que tiene que ver? Porque a mí me da pena como arenillense, como usted acaba de decir, la vía del Cubo Arenillas vale más de $1 millón, porque nosotros los contribuyentes hemos pagado. Antes de la inauguración, 36 parches que tuvieron que ponerse. La vía Balosa, una obra que está sobre los 14, 15 millones. No, 22 millones. Bueno, $22 millones. Y ya tiene como los 23 parches. Y el invierno, si es fuerte, eso se daña. O sea, irá a fiscalizar, nos da mucha pena porque son recursos que nosotros tenemos que hacer. Sí, definitivamente hay que hacer un levantamiento forense con respecto a las carreteras, porque no puede ser que tú malgastes el dinero de los forenses. Y eso es un tema real. Cuando tú hablas de mejoramiento, el mejoramiento va debajo de la subbase, luego viene la base y luego viene la carpeta. Entonces imagínate, ellos ni siquiera trabajan a nivel de mejoramiento, porque el mejoramiento lo que hace es cambiar un suelo que no es correcto o que es muy plástico. Plástico quiere decir que cuando le cae agua se modifica su volumen, y ni siquiera eso hacen. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Que se revienta el asfalto. Tú vas a caminar por la ciclovía de aquí de Arenillas y se cae a pedazos. Si tú vas en la bicicleta y frenas a raya, se sale el asfalto. Es más, te puedes dar cuenta que el asfalto tiene problemas cuando empieza a crecer materia vegetal en medio del asfalto. ¿Cuándo crece materia vegetal dentro del asfalto? Cuando tienes capa orgánica. Y ahí está clarito, la naturaleza no miente, ¿no? La naturaleza cae agua, nace algo, problemas en la vida. Sí, ahora dentro de las competencias de este estimado economista que tiene el prefecto, que yo lo considero que es el máximo representante y ejecutivo del oro, porque es una autoridad que resulta de elección popular, ¿no? Muy diferente al gobernador, que yo entiendo que la máxima autoridad ejecutiva aquí en el oro es el prefecto, bueno, en toda la prefectura. Dice también sobre la atención a la gestión para potenciar las riberas de las vertientes y ese tipo de cosas que permitan optimizar mejor el recurso agua, economista. Por supuesto. Dentro de su plan, ¿cuál es la iniciativa que va a poner en vigencia, o que de lo que ya en la anterior administración que usted estuvo al frente y ya la puso en evidencia y ahora la va a ampliar, la va a mejorar, ese tipo de cosas? Fíjate que nada genera más fuentes de empleo que el agua. Cuando hay agua hay producción, cuando hay producción hay empleo. Cuando hay producción y empleo se dinamiza la economía, todos estamos mejor. ¿Cuántos sistemas de riego hizo Esteban Quiroga en su administración? 54. ¿Cuántos sistemas de riego ha hecho la actual administración? ¿Usted me puede responder? No, díganos. ¿Sabe por qué no me puede responder? Porque no ha hecho ninguno. Cero sistemas de riego hechos en la actual administración. ¿Qué quiere decir eso? Que no han generado fuentes de empleo. ¿Qué quiere la gente de Arenillas? ¿Qué quiere la gente de Guaquillas? ¿Qué quiere la gente de todo el país? Empleo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sistemas de riego. Por eso nosotros compramos una máquina perforadora de pozos de las más avanzadas que existen, para que se le entregue agua a toda esta zona que la necesita. ¿Por qué no continuaron entregándole pozos de agua a la zona de Palmares? ¿Por qué no continuaron entregándole pozos de agua a la zona de Chacras?
¿Por qué no se fueron a los otros lugares donde también se necesita Carcabó, tener agua? Carcabó, Guachalitos, Quemazones, Quebrada Seca, la zona de la Manga del Gobernador. Pero fíjate que nosotros, habiendo hecho las carreteras, se está produciendo vainilla en esas zonas. ¿Tú alguna vez habías escuchado vainilla de producirse en Arenilla o en la provincia de Oro? Nunca. ¿Por qué se genera esto? Porque nosotros intervenimos en que haya mejores condiciones y tengan las carreteras, y los productores recuperaban la confianza para salir a producir. Hay que volver a recuperar la confianza de ese productor, empresario, pequeño emprendedor, agricultor, que confíe en que va a tener la carretera para poder sacar su producción. Mira la cantidad de área de banano que ha aumentado en ese lugar. Mira la cantidad de área de cacao que aumentó. Se empezó a producir papaya, se han empezado a producir vainilla, se ha empezado a producir la cantidad de limón que se sembraba en el lugar ha crecido significativamente. El mango en grandes cantidades. El mango también ha crecido, pero más para el mercado local. Me hubiese gustado que sea un tema de mango para exportación, lo cual te genera más divisas para la provincia. Entonces nosotros sí cumplimos. Ahí interviene por la prefectura. Ahí es cuando entra la prefectura y te dice, a ver, este mango lo vamos a tratar, lo vamos a mejorar, te damos una capacitación técnica, te vamos a asegurar que vas a tener siempre el agua para salir a un mercado internacional. Ahora, economista, ese es el trabajo de la prefectura. yo le insisto en la preocupación que tenemos, por ejemplo, los arenillenses en cuanto a las vertientes y quebradas que abastecen a la presa de Tahuín. Y que nos hemos sentado, oiga, y van a llegar 50 años y nos estamos tomando el agua, pero no estamos haciendo nada en paralelo. Un proyecto tal que permita reforestar las orillas, las riberas de las vertientes y las quebradas, que ese es un problema grave que tenemos. Economistas, ¿cómo hacerlo desde la prefectura? Porque creo que es parte de la competencia. Mira, yo lo hice. Nosotros pusimos 59 viveros distintos para que se haga forestación y reforestación de todas estas zonas que son los lugares donde se recoge el agua que van a las quebradas y que se recogen al final en Tahuín. ¿Y por qué? Correcto. ¿Y por qué nosotros hicimos esto? Porque ya sabemos que hay escasez de agua. Pero lo más grave en esta zona fronteriza no es tanto la escasez de agua, porque tú ves que el Santa Marianita todo el tiempo bota agua y se desperdicia directamente en el mar. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que tú tienes que reencauzar el agua para que vaya a los lugares donde no hay. Para eso nosotros compramos 2 máquinas en convenio con Italia, que son unos excavafosis especiales, que es una rueda que va haciendo un canal de 1,90 metros de profundidad y 1,20 metros de profundidad y 1,90 metros arriba de la boca, con 36 grados, con 36 y con 32 grados en el talud, para hacer 3 kilómetros de canal por hora. Por hora. Esa maquinaria Prefectura del Oro decidió desecharla en la actual administración. En la actual administración. Y no han hecho ni un solo canal usando esa maquinaria. Si esa maquinaria se pusiera a funcionar, definitivamente en todos los lugares de Quebrada Seca, de Palmales, donde generalmente hacen los pozos someros, ya no los necesitarías, porque tú tienes un canal por donde tú puedes encauzar el agua y ese mismo canal cumple 2 funciones: la de encauzar el agua y la de reservar el agua. O sea, con la máquina tuviéramos una buena red de canales. Pero por supuesto, para eso se compró, para eso se hizo un estudio. Lo que se quedaba al borde, ¿no? ¿Y por qué? Que lo que ves haciendo... ¿Por qué no se la usa? Porque penosamente la Prefectura del Oro decidió que las personas que estaban capacitadas para eso las iban a despedir. Y las despidieron de su trabajo porque le dijeron: usted no va a trabajar aquí porque usted es de Quirola. Pero fíjate que son personas que entraron con Montgomery Sánchez, no entraron con Esteban Quirola. Pero así es el egoísmo, así es la politiquería, así es cuando tú no piensas en el desarrollo de la gente y no valoras al funcionario público que hoy en prefectura es maltratado. Porque teniendo la represa Tahuín, y como estamos hablando, tiene que generarse de aquí para adelante un plan agresivo de forestación y reforestación, ¿cierto? Utilizar ese, además de
y darle un dragado a la... Y los municipios que se benefician se preocupan. Me parece que en su intervención cuando vieron en el debate, que habló que hay una draga, y esa draga no se la podrá utilizar acá para limpiar. Es muy voluminosa para poder movilizar la más grande, la más pequeña sí. Pero esas dragas tienen limitaciones con respecto a la profundidad. Entonces, yo he ido a bucear a Tahuín, yo soy buzo profesional y a pulmón. Yo ahí cerquita del campamento me lancé, bajé hasta más o menos unos 20 metros de profundidad y no llegué a tocar el fondo. Y de ahí subí y dije, no, esto está profundo, o sea, en esas profundidades no se va a poder dragar, esa es la verdad. Ahí se tiene que usar otro tipo de tecnologías de dragado. Ahí se usan unas bombas que el agua penetra, saca el sedimento y sale por una manguera y se lleva hacia donde se quiere depositar. Porque porque la represa está, ¿cuántos años? 20, 30 años, 40 años. Pero no tiene problemas de sedimento. La sedimentación ya se está generando problemas de sedimentación. Nosotros pedimos la competencia de tomar la represa Tahuín, y en esa época estaba de alcalde el actual prefecto y él fue el que dijo que no nos la den porque ellos la querían, que iban a hacer no sé qué, que iban a hacer no sé cómo. Bueno, nosotros no la den ni tampoco la tomó. La idea de nosotros era hacer un centro turístico como es en la zona de los Alpes, que tú tienes un gran lago donde puedes practicar pesca deportiva, la gente puede esquiar, obviamente con botes eléctricos porque no puedes contaminar el agua, y que se haga un recorrido a todo alrededor de la represa para que la gente haga trekking, para que la gente haga biking, o sea, bicicleta, caminata, y también haya este tema del enduro de los carros 4x4, de los buggies, que nosotros adquirimos los vehículos y la idea era esa, que se genere un nicho turístico. Pusimos los botes a pedales, que en su momento la gente iba a hacer turismo y andaba en los botes a pedales, pusimos kayaks. ¿Y por qué cuando usted puso todo eso no intervino también al abierto? O sea, era ¿qué distancia? ¿10 kilómetros? No, ahí está equivocado. Perdón que se lo diga de esta manera. Usted está equivocado porque la vía hacia Tahuín está considerada como una vía estratégica. Y por ser un eje estratégico, Prefectura del Oro no puede intervenir, tiene que intervenir el Estado. No es que yo no intervine porque no quise, yo no intervine porque el Estado no te permite intervenir ni en esa vía estratégica. La vía Bella María también está considerada dentro del eje estratégico y la vía Bajo Alto es la otra vía que está considerada estratégica por el tema del gas. Aquí por agua, allá por gas, y en Bella María no sé por qué. Pero ahí esa vía también está considerada. ¿Minería tal vez por Bella María? Minería no es parte de la estrategia. No. Ya, pero si hubiera buscado el mecanismo, porque ahorita está intervenida la vía. ¿O será por campaña política que empezaron a trabajar la vía hasta la vía de Tahuín? Yo no he visto a la prefectura actual intervenir una vía si no es por intereses personales. La vía Balosa, ¿a dónde lleva? A Santa Rosa. ¿De dónde es el prefecto? De Santa Rosa. La vía Bella María, ¿por qué la intervinieron? Porque tiene una hacienda de 600 hectáreas. La vía Puerto Gelí, vaya pregunte quiénes son los dueños de la zona rural. No me extrañaría que esa vía también haya algún interés personal o tal vez tienen algún tema de minería en la zona como lo tienen en otros lados. En el caso de la presa Tahuín me dice, ¿no? La vía a la presa Tahuín. La vía a la presa Tahuín está considerada estratégica. Oiga, y ahí hay una preocupación, la gente como que dice que no muy bien le gusta la idea de que se arregle la vía porque se va a incrementar la accesibilidad de las personas, o sea, va a generar más contaminación de la que hay, dice la gente. Pero la vía siempre es importante, más allá del tema de contaminación o no contaminación. Y eso se puede prevenir. El tema del control de la contaminación es independiente del estado en el que estén las carreteras. Así es. No, porque la pregunta es porque si ahora se la está trabajando, según se está, no se ha escuchado, hemos palpado que está la maquinaria trabajando. Bueno, dejemos a ver qué pasa, ya usted pronto si llega a la prefectura se va a empapar más del asunto y nosotros como medio de comunicación
damos a conocer a la ciudadanía lo que se está manifestando, ¿no es cierto? Otro de nuestra preocupación es la intervención en el aspecto de la minería, de la contaminación. De la parte del río Arnía, en la parte hasta Piedra, hay una contaminación de heces fecales de los cerdos. No sé cómo la prefectura podría manejar esa situación, porque se está contaminando y esa agua pues está... Sí. Nosotros trabajamos fuertemente en ese tema. Para que tengan una idea, cuando Prefectura del Oro la recibió Esteban Quiroga, habían 12 licencias ambientales emitidas. Cuando nosotros salimos de Prefectura, tuvimos 1.800 entre licencias ambientales y fichas ambientales. Y muchas de estas eran de porcicultores. Pero ¿qué hacíamos nosotros con los porcicultores? Nosotros nos íbamos y le cerrábamos el negocio, porque si tú le cierras el negocio a alguien, ¿cómo cumple con la norma técnica? No tiene el dinero o el ingreso para hacerlo. Era prohibido cerrar un negocio por temas ambientales, porque la obligación de Prefectura era acompañarlos a los productores. Entonces los productores iban con nosotros y iban de la mano. Y yo te preguntaba, ¿cuánto tiempo necesitas para cumplir? Digamos que eran 15 puntos, que eran 15 puntos que tenías que cumplir. Yo te preguntaba, ¿cuánto tiempo te toma cumplir con esos 15 puntos? Tú me decías 3 meses. Y en los 3 meses nosotros te acompañábamos mes a mes, viendo que se cumplió. Culminaba los 3 meses y no cumplías con 15, cumplías con 12. ¿Qué querés que suceda? No te cerrábamos, sino que te decíamos qué necesitas para cumplir. Y decía, economista, lo que pasa es que no vendí los cerdos al precio que yo pensé que iba a vender y no me alcanzó la plata. Pero si cumple 12, tú ves que hay la buena voluntad de cumplir. Y ahí es cuando la prefectura le dice, ok, dime cuánto tiempo más necesitas. Deme 15 días más que ya me sale otra camada. Y terminaban cumpliendo la norma ambiental. Así es como se trabaja en los temas ambientales en apoyo a los porcicultores, avicultores, a los mismos ganaderos y todos los chiqueros o chancheras que se hicieron o se construyeron en ese año en la provincia del Oro. Prefectura del Oro los obligó a cumplir la norma ambiental como debe de ser, pero acompañándolos. ¿Que se generó un gasto para el porcicultor? Sí, pero no contaminaste los ríos. Todos tenían los biodigestores que son esenciales para que eso que usted está comentando no suceda. Claro, y efectivamente, ¿no? Yo estoy viendo que, y me está haciendo acuerdo economista, que en la época que administraba usted, el tema de la queja de la gente se minimizó en un altísimo porcentaje, pero en la actualidad otra vez se está generando, y cuando la gente se preocupa porque está sintiendo el mal, no lo está diciendo y le cuento algo, antes de que se inicie esta jornada electoral, ya la gente venía quejándose, reclamando. Nosotros a través de los medios de comunicación hemos pasado las notas que tienen que ver en relación a la gente, cómo se pronuncia, ¿no? De manera que yo también ahí le doy a usted la razón en eso, ¿no? Pero usted, yo sí quisiera que asuma un compromiso, en todo caso, economista, para lo felicito por esa gestión de acompañamiento, que esa es la mejor fórmula, ¿no? Correcto. Para poder potenciar al inversionista, en este caso, Fíjate, al emprendedor. Había productores de cerdo que ni siquiera sabían que existía una norma ambiental. Imagínense. Y si tú vienes y le cierras, él igual no la va a cumplir. Pero si tú le enseñas... Y tremendo problema social. Por supuesto, va a empezar a entender y se va a apegar a la norma. Y cuando usted habla de compromiso, oiga, eso es parte de las funciones del prefecto. ¿Por qué hoy no las cumplen? Porque no hay prefecto, porque en la prefectura quienes mandan ahí son los mandos medios. Ahí es el sobrino, es un señor Cordero, un coronel que ni siquiera es de esta provincia. Ahí manda la guayaca que es de comunicación, que ustedes deben de conocerla. Ahí manda el director de obras públicas, ahí manda el director administrativo, pero el prefecto no tiene idea y en el debate se evidenció, ¿no? En el debate se evidencia cómo el prefecto no tiene idea de lo que hace, sino que a él le dan diciendo qué decir.
le dan diciendo qué hacer. ¿Será que la actual administración comenzó a pensar ya en la reelección y parece que dentro de los medios de comunicación están pensando más allá de la prefectura? Pues, sí, ellos tienen 4 años en campaña, ya, definitivamente. Pero ¿qué nos da a entender eso? Que la ruralidad no genera votos, sino las zonas urbanas. Así es. Comenzaron a construir canchitas múltiples de Machala, a asfaltar en la zona urbana, que no es competencia de la prefectura. Y sin convenio. Comenzaron a asfaltar los cantones para generar votos, ¿no? Entonces, usted, si la ciudadanía le da el voto popular, seguirá esa línea de ir a las zonas urbanas a asfaltar para pensar ya una reelección, o a trabajar en conjunto para un desarrollo. Mira, los cálculos de Esteban Quirola no iban de la mano del cálculo electoral. Si no, yo no hubiera faltado Palmares, Quebrada Seca, porque allá hay muy poquitos votos. No hay votos, pero hay muchísima producción. Yo no hubiera faltado Chacras, Balsalitos, Quemazones, porque hay pocas personas, pero hay muchísima producción. Nosotros lastramos la manga del gobernador, lastramos acá en, ¿cómo se llama? Cahuelampa, lastramos todas esas zonas que iban hacia las arroceras, lastramos en la zona de la Cuca que iban hacia lo que ahora es Camaronera y antes eran cultivos agrícolas. Nosotros trabajamos donde estaba la producción, porque es donde se genera el empleo, donde está el bienestar de la gente. Mira, te voy a hacer notar una cosa bien sencillita. La percepción suya de que no hay inversión en la zona rural es real, y las matemáticas no mienten. ¿Cuánto es el presupuesto de prefectura al año de obras públicas? Más o menos 8 millones. ¿Cuánto costó la vía Balosa? 22 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que se han gastado en una vía la plata de casi 3 años. Por eso es que la zona rural no está atendida, porque se dedicaron a hacer obras de beneficio personal. Se dedicaron a hacer obras de beneficio personal con respecto a los votos, pero no se dedicaron a hacer las obras que generan producción y empleo. ¿Quién paga los platos rotos? Las madres de familia. El desempleo, los precios caros y la inseguridad de esta provincia tienen nombre y apellido en los últimos 3 años y medio. Porque las madres de familia, en mi época, pagaban 80 y 90 centavos por la libre pollo. Hoy en día pagan $40, $30, $50 la libre pollo. Esa es la diferencia. Por eso yo sí me puedo sentar aquí junto a ustedes y pedirle el voto a la gente de Arenillas para Esteban Quirola, porque yo cumplí con ustedes. Trabajamos por Arenillas. Nosotros entregamos materiales a Arenillas para que tengan y se cumpla ese anhelo de tener sus calles asfaltadas. Y nosotros lo hicimos con muchísimo cariño y con muchísimo gusto, pero jamás dejamos de ninguna manera dejamos desatendidos ni Carcamón, ni Palmares, ni Chacras, y tampoco la Cuca, que recién se constituyó en parroquia, y nosotros apenas se constituyó en parroquia, ahí estuvimos haciendo nuestro aporte como institución dentro de la zona rural. Mi pregunta, y como usuario de las vías de la provincia, parte del país, por mi trabajo, que me muevo bastante, y como ciudadano, ahora voy a hablar con medio mundo, para mí no era necesaria una vía de 4 carriles, la Balosa, porque no hay un tráfico pesado, una vía de descongestionamiento, teniendo ya la vía principal de 6 carriles, me parece. Entonces, se convierte en necesaria cuando vas a construir un desarrollo de casas y de viviendas. Ahí es donde se convierte en necesaria, pero el beneficiario solamente es el dueño de ese proyecto, que es cercano al actual prefecto. De la vía lo que usted me dice de 4 carriles, el análisis va más allá. En el plan provincial de desarrollo, primero que ese no era el trazo era en Guarumal, coger hacia el aeropuerto. 1, 2,
si usted ya tiene 6 carriles subutilizados, ¿por qué va a ser 4 carriles más? Pero la consulta de todo esto es, ¿por qué pagó por 4 carriles si usted solo construyó 2? O sea, para mí, lo que pasa es que la parte de esa línea, no soy temático, el 50% es bananera y camaronera, ¿sí? Sí. Y el otro porcentaje es habitacional, o sea, ciudadelas, barrios, pero Y no se es- vienen más. Claro, ahorita ya cogió plusvalía en relación a la vía, ¿no? Averigüe quiénes son los dueños. Ahí está el detalle. Porque si Me está haciendo recordar de ¿Es verdad? en Guayaquil del Puente Norte. es que verá, yo lo veo al funcionario público de elección popular, se sacrifica caminando por la calle, buscando los votos, tratando con la gente. Y si hace eso es porque él quiere un desarrollo social de su pueblo, de su gente. Esa para mí es la política. Pero si yo pienso llegar a un puesto para después recuperar, discúlpeme el término fuerte, recuperar lo que invertí o poder comenzar a coger preventas, chuta, ahí estamos mal como sociedad y lastimosamente se está manejando la política. Totalmente de acuerdo con usted, por eso nosotros no estamos de acuerdo en toda esa cantidad de pancartas y toda esa cantidad de murales que de hecho dañan la ciudad, que de hecho generan basura en la ciudad, causan ruido visual, contaminación visual, y encima el gasto de esos murales ni siquiera tiene una propuesta, o sea, no dice fulanito va a hacer casas para ti, no, simplemente dice nombre y número, no dice nada más. Entonces eso es un atentado contra la inteligencia del ciudadano. Cuando yo pongo una pancarta, yo pongo diciendo qué voy a hacer por ti o qué quiero hacer por ti. Ese es el mensaje comunicacional. Y de hecho nosotros tenemos... Esta es mi propuesta. Esa es mi propuesta, correcto. Pero de repente dijo un señor en la parte alta, me dijo, economista, usted no cometa el error de estar colgado en un poste como gallinazo esperando carroña. Porque eso es lo que es. Se cuelgan en un poste que para empezar es delito porque usted no puede utilizar un bien público para hacer propaganda política. Por lo tanto, cada persona que ustedes vean colgado en un poste está cometiendo un delito. Y yo que ya fui autoridad, obviamente no puedo caer en eso. O sea, por Tal vez eso, la primera vez que sí lo hice y admito mi error, pero ya siendo autoridad y ya aprendiendo que no es correcto, no lo vas a volver a hacer. oiga, o sea, por esa prohibición fue que desmontaron las guindolas en el puente de la Unidad Nacional. No, eso es porque eso es parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Correcto. Y el Ministerio de Obras Públicas prohíbe que hayan esos letreros. ¿Por qué es peligroso? Porque cuando va un vehículo ahí, el viento que normalmente acompaña a un río, vuela una de esas y puede haber un accidente fatal. Por eso es que Y hay te das normas, cuenta hay normas que estrictas. hay normas estrictas en los puentes. Nunca hay letreros, siempre los letreros están antes del puente o después del puente. Porque- Generalmente no. Espera, en esta campaña electoral que se está presentando en un mes que se va a mantener, son pocos los candidatos que van a hablar o generar las propuestas. Son shows, son bailes, son rifas, ¿no? De recorrido motorizado. Pero a usted no le gusta el show, no le gusta el baile. No, a la gente no hay que darle circo, a la gente hay que darle voy. trabajo, a la gente que... Allá voy. Vea, Garantizarle que va a tener claro, trabajo. pararle en una tarima y decir, vea, ciudadano, yo voy a hacer esto, pero no es que voy a hacer que un teleférico, que 5 tanques de agua, no, voy a hacer lo que el presupuesto me permite, pues. Hay que hablar con la verdad. Claro, pues. Hay que hablar con la verdad. Entonces los políticos de este momento Mire, no son los caminantes de la mano. Mire, Con esto concluyo. Propuestas concretas del candidato Esteban Quiroga. Propuestas concretas con el presupuesto de 8 millones, considerando que, ya vamos al otro tema, que a los empleados, como 400 empleados, se le den como 7 millones de dólares. A ver, economista. mira, probablemente yo soy el único de todos los candidatos a prefecto que sabe de dónde va a salir la plata para pagarle a los obreros. Yo espero reunirme con ellos para decirles de dónde se les va a pagar, porque
derechos de un trabajador son irrenunciables, inalienables, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué hay que pagar? Sí hay que pagar. Mucha gente dice, ¿y usted por qué no pagó? La gente a mí me echa la culpa. ¿Sí? Pero los obreros saben que yo sí pagué. Yo pagué los retroactivos del contrato colectivo que dejó firmando Montgomery Sánchez. Y yo asumí toda la responsabilidad de los años que Montgomery Sánchez no lo dejó solucionando. No le estoy echando la culpa. Tal vez fue un tema de falta de diálogo o lo que sea, pero yo asumí la responsabilidad. Yo pagué los retroactivos de sueldo, yo pagué los retroactivos de las horas extras y yo pagué los retroactivos de viáticos. Yo sí los pagué. ¿Por qué no pagué del siguiente contrato colectivo? Porque primero que no estaba legalizado, segundo que no estaba firmado y tercero había un proceso judicial. Tú tienes que esperar que ese proceso judicial termine para poder pagar. Y cuando yo les dije a los obreros, sentémonos a conversar, porque el prefecto termina siendo juez y parte. ¿Por qué juez y parte? Porque yo tengo que defender el derecho de los obreros y también tengo que defender a la institución que represento y que me han encomendado los orenses. Entonces el prefecto es el único que va a poder llegar a un acuerdo entre obreros e institución. Y cuando yo les dije conversemos, ellos nos dijeron, conversamos durante una semana y media, y dijeron, no, ya nos cansamos de conversar, vamos por la vía judicial. Yo les dije, cuando termine la vía judicial, lo que les van a decir es que regresen a conversar conmigo. Efectivamente, se concluyó el proceso, nosotros dejamos contratado el tema judicial, y resulta que el año pasado, o antepasado, si no me equivoco, hay una sentencia. ¿Y saben lo que le dice la sentencia? Regrese a las conversaciones con el prefecto. O sea, el tiempo me dio la razón. Que resulta que después de todo eso, vuelven a hacer el proceso, y en el proceso ya los obreros, hay una sentencia. En mi época no había sentencia. Hoy hay una sentencia, y cuando ya hay una sentencia, el tema es pagar o pagar. Que nos vamos a tener que sentar a conversar, sí, porque como tú dices, pagar esa cantidad de dinero tal vez es muy complejo cuando el presupuesto es reducido. Pero yo sí sé dónde está ese dinero, y de hecho yo dejé provisionado dinero para pagarle a los obreros los retroactivos que correspondían. Y el otro tema es que yo les subí el sueldo, por eso es que los retroactivos no son tan altos, porque si no serían mucho más altos todavía. Y esa es la verdad. Economista, post 14 de mayo se soluciona el problema de la deuda. Pero claro, es más, lo podemos solucionar mucho antes, porque sentándonos nosotros a conversar, ellos van a entender que yo, como economista, como una persona que sabe de la cosa pública y que entiende las cuentas nacionales, yo sí les puedo dar una solución que ellos pueden palpar. Pero los obreros, supongo que también están haciendo su cálculo político, ¿no? Ellos dicen, yo no me voy a sentar con nadie hasta no ver quién gana. Yo he hablado con algunos amigos que están ahí y sí quieren que regresen. Sí, en serio. Mire, no estoy haciendo de campaña. Es que sí, termina siendo así. Ellos dicen, yo sé que hay mucha gente que dice, nosotros queremos que regrese el economista Quiroga, pero no le vamos a decir nada para tener todavía una herramienta de negociación. Y está bien, son las estrategias de ellos. Pero mira, te voy a contar una infidencia. Una vez tocó un carnaval que caía, creo que día 18, día 20, ¿no? Y generalmente la gente cobra su sueldo el 29 o el 30. Con nosotros la gente cobraba el sueldo 24 o 25, y lo puedo decir categóricamente. Jamás me atrasé un solo día en pagar los sueldos. Nunca, ni siquiera cuando el Estado no nos entregó dinero durante 6 meses, yo no me atrasé en pagar los sueldos. Y eso sí los obreros te lo pueden decir. Y mira, déjame contarles la historia. Cuando el carnaval tocaba un día 18 y yo les iba a pagar a ellos el 24, que ya le pagábamos con algunos días de anticipación, yo decía, chuta, ¿cómo hacemos para poderle pagar a los obreros y que se vayan al carnaval con plata? Pues, tenemos un carnaval Chile terrible. Y yo llamo a la directora de Talento Humano y le digo, directora,
¿qué hacemos para pagar el 18? Economista, no se puede. Le digo, ¿por qué no? Si igual le voy a terminar pagando después, mejor paguemos un poquito antes. No, economista, no se puede pagar anticipado. Cuando ella me dice anticipado, yo le digo, ¿pero qué? ¿No les puedo hacer un anticipo? Ah, no, un anticipo sí le podemos hacer, me dice ella. Entonces, háganles un anticipo a los obreros de todo su sueldo menos un centavo. Sí, pues, claro. Entonces, fíjate cómo la astucia te lleva a cuando quieres servir, servir. Y nosotros servimos a los obreros y trabajamos. Yo compré maquinaria porque confiaba en los obreros. Si algún prefecto no quiere más obreros, no compra más maquinaria y suprime la partida y se acabó. El gasto corriente de la prefectura, más el presupuesto que tiene, ¿qué tan grande le queda para poder hacer obras en la provincia? A ver, la ley te dice clarito que tu gasto corriente no puede ser más del 30%. Esa es la norma. Por encima de eso es un delito. En mi época, el 28% del presupuesto era gasto corriente, pero incluía combustible, mantenimiento, lubricantes y aceites de toda la institución, que si tú le quitabas todo ese gasto, nuestro presupuesto de gasto corriente no sobrepasaba el 8%. Entonces, nosotros lo pusimos de esa manera y lo dejamos de tal manera que quien sea que sea el prefecto no debería haber podido gastarse más de un 2% adicional del que nosotros nos gastábamos. Sin embargo, cambiaron las cuentas, modificaron las partidas y hoy en día el gasto corriente de prefectura sobrepasa el 60% del presupuesto de prefectura. Eso es un problema grave, porque la plata ya no se utiliza en inversión, se utiliza en gasto de cualquier índole, pero no de servicios. Por eso es que yo te digo, la falta de empleo tiene nombre y apellido, la falta de agua tiene nombre y apellido. Y yo converso con las madres de familia y le digo, ¿qué hace usted si yo le dejo 3 días sin agua? Ay, economista, déjeme una semana sin luz, pero no me deje un día sin agua. ¿Tú te imaginas que eso te responde una señora, una madre de familia? Imagínate la sensación que tiene la gente en el campo, que tiene 3 años y medio esperando que le llegue una gota de agua. Imagínate lo que ellos sienten. Esa es la sensación de la provincia, de desesperación, porque no hay empleo, no hay producción, no hay, ni siquiera sienten que hay futuro, y ahí es cuando tú dices, no puedo dejar de participar. Tengo que participar en estas elecciones para que se diga la verdad y para que se cambie la visión de hacer política. Porque la casa donde viven mis hijas no se construyeron con las lágrimas de nadie, se construyeron con el esfuerzo de su padre. Sin embargo, otros se han hecho multimillonarios y solamente han vivido de la política. Y eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Usted, llegando a la prefectura, revertiría ese gasto corriente del 60 al 30? Hay que hacerlo. ¿Una ingeniería personal? Hay que hacer una reingeniería y una reestructuración. ¿Por qué te digo, por ejemplo, gasto corriente? Por ejemplo, en darle mantenimiento al edificio de prefectura, se gastaron la plata de todos los proyectos sociales. O sea, el centro médico lo eliminaron en plena pandemia para comprar un televisor y lo pusieron como si era parte del mantenimiento de la prefectura. Las escuelas de fútbol las eliminaron. ¿Para qué? Para darle mantenimiento a la prefectura. Los programas de adulto mayor, como si no hubiera tenido abuelito este señor, se los gastaron en el mantenimiento de la prefectura. Los programas que daban empleo a las mujeres y los emprendimientos, se los gastaron en la fachada de la prefectura. Pero el filo pollitos. Ah, bueno, eso sí. Te ofrecieron teleféricos y te dieron pollitos. Así es. Bien, economista, el tiempo es corto y tenemos ya mismo la presencia de otro invitado, a candidato alcalde para que tomen. Pero agradecemos. No, permíteme, antes de cerrar, no, quiero pedirle a nuestro invitado, el economista, que haga una reflexión sobre esta particularidad de percepción que tengo.
la prefectura como que es un poco atractiva para ir por ella. Les pongo el ejemplo Guayas, Nicolás Lapenti, creo, a 17 años de haber sido, está ahora, creo, proponiendo su candidatura, aunque ya no con las 6, sino con Sociedad Patriótica, creo. Entonces, vuelvo, economista, por favor. ¿Por qué es tan atractiva? Mira, en el caso del economista, después de un periodo, mira, ¿no? te voy a explicar cuál es mi visión y mi percepción de mis acciones de vida con el ambiente que estamos viviendo. Cuando a ti tú naces dentro de una familia productiva y te enseñan a disfrutar de tu trabajo, a vivir de tu trabajo, hacerlo con gusto y con cariño, trabajar es un disfrute. O sea, haces para producir. No, cuando tú trabajas, tú no sientes cansancio, sino que tú sientes alegría, sientes disfrute, sientes que estás disfrutando de lo que estás haciendo. Eso fue lo que me enseñó mi padre, a disfrutar trabajar, disfrutar producir, disfrutar generar empleo. Cuando a mí me crían dentro de esto, y yo entro en el ámbito político, que me vengo preparando desde que tengo 17 años, ya tengo 44, o sea, hace 27 años que yo empecé a estudiar y tengo el gusto inclusive hasta de tener un diplomado en administración pública. Y yo me encuentro con que yo quiero participar en política, pero tú tienes que trazarte una meta. ¿Cuál es tu meta en política? Y si tú le preguntas a alguien que está en política, tal vez te va a decir, mi meta es ser presidente. Mi meta es ser alcalde, mi meta es ser concejal, mi meta, ¿sabes cuál es mi meta? Mi meta desde la política es lograr que ningún ciudadano dependa del político, porque en el momento que ya no depende del político, no te convencen pues con un pollito, no te convencen con una fundita de arroz que les cuesta en la cuca producir $250 el quintal. No te convencen con una manito de banano que les cuesta $55 y más la caja de banano. Ese es mi anhelo. Y cuando se cumple o se cumplirá ese anhelo se cumplirá cuando la gente tenga independencia económica. ¿Cuándo tú tienes independencia económica? Cuando tú produces o tienes un empleo que te pone plata en los bolsillos. Entonces, para resumir, mi anhelo es que seas independiente, que no dependas del político teniendo plata en los bolsillos. Y cuando tú vas a la otra vereda y le preguntas al ciudadano, ¿qué quisieras tú? No te dice no te hablan ni de salud, ni de casa, ni de no sé qué, ni de no sé cómo, ni de cuánto. Te dice tener plata en los bolsillos. Entonces, cuando el anhelo de la gente coincide con mi meta de vida, de qué lograr para el ciudadano, ahí es cuando la prefectura se convierte en un disfrute para mí. Yo trabajaba 16, 18 horas diarias. Mírame las canas. Yo no tenía ni una cana cuando entré a la prefectura. Estas canas, si por cada hora tengo una cana, yo luzco mis canas con gusto y con cariño. Y esa es una realidad. En prefectura yo trabajaba muchísimas horas. De hecho, cuando yo iba a los lugares turísticos para ver los desarrollos turísticos, mis hijas me acompañaban los domingos y trabajaba junto con ellas. Hay una historia muy bonita con mi hija Victoria Valentina, que tenía 7 u 8 años, y estábamos en la cascada del Coilis en Portobelo caminando, y en esa época pues era puro lodo para llegar hasta la cascada. Y mi hija se resbala. Y cuando se resbala mi hijita, yo la ayudo a pararse, y ella limpiándose las manos, dice, papi, ¿por qué no hacen unas escaleritas para poder llegar hasta la cascada? Para poder caminar hasta la cascada. ¿En qué resultó eso? Resultó en que la cascada del Arcoíris se puso dentro del plan de desarrollo turístico y se hizo una gran caminería de madera sintética, y que hoy en día llegamos a tener 1.500 visitantes. Funcionó el concepto. Entonces, mira qué bonito, hasta en eso nosotros usábamos nuestro tiempo de la familia para servir al ciudadano. O sea, yo era día, tarde, noche, madrugada, sábado, domingo, feriados, estábamos ahí
acuérdate que nosotros hicimos pues un festival de carnaval aquí en ¿cómo se llama? En Santa Marianita, y aportamos, y a mí me encanta jugar carnaval. Yo me vine con la gente con nosotros se echó espuma de carnaval, nos echaron anilina, nos echaron hollín, y la gente decía, uy, cuidado que es el prefecto. No sé, al prefecto le encanta jugar carnaval. Entonces, ese es el disfrute de estar en política. Por eso cuando tú preguntas cuál es el atractivo, de mi parte no hay atractivo económico. Yo vivo de lo que me dejó mi padre. Pero ya nos digo, la independencia de la colectividad. Esa es la atractivo, la independencia financiera del ciudadano. Bien, económico. El último mensaje a nuestra ciudadanía y para que... ¿Y a dónde va a Sí, estar? para cerrar. cerrar el... Bueno, regreso a Machala, que nos están esperando en unos barrios donde vamos a caminar. Acabo de venir de una intervención en Huaquillas. Y cuando la gente va a votar, muchas de las veces vota con el corazón más que con la cabeza. Y a mí eso me da mucha confianza, porque la gente de Arenilla es inteligente. La gente de Arenilla sabe quién los ha servido. La gente de Arenilla no come cuento. La gente de la frontera no come cuento. La gente de la frontera es inteligente también. Entonces, y más allá de esto, hay un cariño mutuo con Arenilla y con Huaquillas, que los servimos y que pusimos esa cantera de los Jobos para que sea parte del desarrollo de Arenilla. Por eso, este 5 de febrero, vote por el primero. Estoy primerito en la papeleta, así es que facilito de encontrarlo. Y como para que no se equivoque, soy el único candidato con bigote. Ya estuvo. Bien, amigos televidentes, con la jocosidad y nuestro querido candidato prefecto economista Esteban Quiroga, agradecemos haberse mantenido en nuestra sintonía. Muchas gracias, regresamos en un momento. Gracias. Gracias.